horas, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, y se mantuviere la ocupación impidiendo el libre ejercicio del trabajo, el Poder Ejecutivo, respaldado por las Fuerzas Armadas, adoptará las medidas necesarias con los obreros y contraríen lo dispuesto en el presente emplazamiento. Deberán regularizar la prestación de los servicios y la normalización del trabajo antes de la hora Nosotros vamos por La Habana, porque en Corrales hay una pinza que los tira. Paso. Estamos pronto. La República Oriental del Uruguay. It is the smallest of all the South American countries. It is wedged in between two big neighbors, Brazil to the north and Argentina to the south and west. Uruguay is a real democracy. Social security, pensions, and other forms of financing public welfare. The whole system, utopian though it is taken for granted by the Uruguayans. Ese Uruguay que era un Uruguay con leyes laborales, con protección a la mujer, con derechos. Romper todas esas reglas supuso un esfuerzo enorme y supuso una resistencia muy grande. Ese Uruguay de fines de 60 era, para empezar, la culminación de un Uruguay idealizado y comenzó un proceso de represión permanente a toda forma de manifestación popular. Ese proceso autoritario comienza a recorrerlo el Uruguay, particularmente desde 1968, bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Una suerte de dictadura constitucional, gobernando bajo medidas prontas de seguridad, que era un estado de sitio permanente y que aplicó medidas de militarización de los trabajadores. Una ruptura con lo que eran elementos básicos de la tradición democrática del Uruguay. El derecho a protestar, el derecho a movilizarse, el derecho a expresar la opinión. Hay dos elementos clave. Uno que es la congelación de precios y salarios, que es un golpe muy fuerte a los trabajadores, con una rebaja muy notoria de los ingresos. Y por otro lado, grandes luchas obreras y estudiantiles. La
gente va respondiendo y va indignándose, va defendiendo sus derechos de una manera incremental. Uruguay logra generar una unidad a nivel sindical por la cual todos los grupos sindicales generan una central única, la CNT, que eran anarquistas, que eran comunistas, que eran socialistas, que eran democristianos. Se van a expresar dos grandes corrientes, una corriente mayoritaria que va a estar articulada en torno al Partido Comunista y otros militantes sindicales de otras organizaciones que son sus aliados. La izquierda tradicional y un proceso creciente de conformación de la izquierda combativa, de la tendencia combativa. Fue creciendo la CNT, iban creciendo los sindicatos, las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, las tradicionales y las no tradicionales. En ese contexto se desarrolla el MLN Tupamaros, que es inexcusable ubicarlo en ese periodo histórico como surgiendo a la escena política del país. Atención, atención, a continuación se irradiará un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que hoy controla esta emisora. El MLN Tupamaros, Partido Comunista, Partido Socialista, Tendencia, configuraban, digamos, distintas vertientes de la izquierda uruguaya. Había habido en esos años un esfuerzo de la unidad de la izquierda más combativa. La Tendencia generó agrupaciones y listas y una corriente en todo el movimiento obrero. Que éramos los sectores surgidos al influjo de Fidel, el Che y la Revolución Cubana. En un país de América Latina había sido posible tirar abajo a un tirano y hacer una revolución. La condición de posibilidad, del se puede transformar el mundo, es un elemento de una potencia. No podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras. La Revolución Cubana, la muerte del Che, que nos golpeó mucho a todos nosotros, ¿no? En el 67. Y uno empezaba a militar en esa época sin darse cuenta, mucho. Yo de los 15 años vivía a los palos. Nos criamos en la represión, en la dictadura, nos criamos como jóvenes, como adolescentes, como en esas condiciones, ¿no? Empezaron a haber gases, empezaron a haber caballos que atropellaban y sables, y en cierto momento comenzaron a usar escopetas con perdigones. Y el momento que mataron a liberarse cambió el país. Era un momento muy violento donde era muy difícil quedarse como espectador. Tomabas parte en un sentido o en el otro. Gente en el liceo, en el trabajo, porque yo trabajaba y estudiaba, que pensaba y me empezó a dar determinados puntos de vista acerca de que había que cambiar las cosas en general. Yo me integré a la FAU, en realidad, y era una organización muy incipiente todavía.
Venía de declarar el apoyo a la Revolución Cubana, habían quedado organizados ahí los compañeros que pretendían hacer una organización política específica, a diferencia del resto de las corrientes anarquistas. Ya aprendimos con la Revolución Cubana que era importante incorporar elementos teóricos del marxismo. Eso ya no era una federación, y a su vez deja de definirse anarquista. La FAU es un proyecto de partido, una perspectiva de partido. La FAU convoca a juntar a la tendencia combativa, lo que era la izquierda radical, digamos. Y ahí nació la ROE, o sea, la Resistencia Obrera Estudiantil, como una coordinación de agrupación. El Río de las Coluchas se transformó en el sello de la resistencia obrera estudiantil de la ROE. Es un periodo de crecimiento de toda la fuerza de izquierda, ¿no? Y la ROE crece de manera muy importante. Y además, como propone el trabajo obrero estudiantil en lo concreto, en los conflictos, en las luchas, genera un vínculo entre los gremios estudiantiles, las agrupaciones y los sindicatos que estaban en lucha. Todo se coordinaba desde el sindicato de FUNSA. La lista que lideraban León Duarte, Washington Pérez, Miguel Gromax, planteaban explícitamente al gremio la necesidad de ser solidario con el conjunto de los trabajadores y con fuerte participación de sectores estudiantiles que hacíamos nuestra primera experiencia rodeado de gente que ya venía con un bagaje muy fuerte. Figuras potentes como León Duarte, como Gatti, como Hugo Cores. Hugo Cores fue vicepresidente de la CNT, fue presidente del gremio bancario, sostuvo la resistencia del gremio bancario contra las militarizaciones desde la clandestinidad. En el 70 decreta la intervención de la enseñanza secundaria, que era una especie de ente autónomo constitucionalmente. Bueno, eso genera toda una movilización en lo que era el estudiantado y bueno, yo empecé a militar en esa época, en una agrupación muy fuerte a nivel estudiantil, que era el FER, el Frente Estudiantil Revolucionario. Entro a trabajar en una de las plantas de Coca-Cola, de Montevideo Refrescos, y ahí comenzó un proceso de confluencia entre las agrupaciones del FER y las de la ROE. La propia dinámica en la cual la derecha comenzó a imponer a sangre y fuego su proyecto también legitimó la idea de que no se podía dar una respuesta adecuada a eso sin incluir además el tema de la lucha armada. Y la FAU asumió como tal una perspectiva de acción directa que implicaba la existencia de un aparato armado. La FAU comienza a realizar determinados cambios a nivel organizativo que la llevan a la creación de la ROE y de su brazo armado, que en su momento se llamó La Chola, y que después pasa a ser la OPR. Eran 3 banderas patrias, ¿no? Y se empezó a hacer en colores, volante con los tricolores, los colores de la bandera. Su estrategia revolucionaria
no era el foco como el MLN. Se planteaba apoyar en principio los conflictos sindicales, entonces realizaban alguna serie de acciones directas para apoyo de esos conflictos sindicales. No había comando, ni comandante, ni columna, nada de eso. No. Las ligas, como la liga de fútbol. Equipo. La mitad tenían que ser obreros o militantes sindicales. La otra mitad podían ser estudiantes, lo que sea. Nunca entendimos que la política iba a través de lo militar. Más bien en apoyo, en función, en relación con, en función a objetivos políticos o luchas que se desarrollaban. Yo me fui acercando a comprometerme, a decir, yo tengo que ser coherente en lo que digo con lo que hago. Y empiezo a participar activamente, porque yo cuando me metía en una cosa lo hacía en serio. Fui un día al sindicato de panaderos y vine con un cartel de la ROE, lo pegué en el Liceo 16. Siempre había tarea. ¿Leíste el documento? Sí, lo leí. ¿Qué te parece? No, buenísimo. Me da una dirección en la calle Salto para que vaya. Y entro y ponen una escalera arriba de una mesada y subimos a una especie de altillo que era medio disimulado y ahí sacamos las primeras banderitas OPR 33. Pero a mí nadie me había reclutado para OPR. Pero yo decía, OPR no somos porque acá armas y eso no se ve nada. Vamos a hacer banderitas, hacer propaganda. Bueno. Entonces le digo, vos, Canario, le digo, nosotros, ¿cómo nos llamamos? En ese momento ya no se decían FAU, sino que se decía la organización, que era mayoritariamente conocida como ROE o como PR, según el espacio que operara. Y no te ofrecían nada, te decían que estaba todo por hacer. Con un cúmulo de acciones valederas, lanzando al viento su canto libertario, surgen del pueblo la murga compañera que sacude la noche como un gran campanario. Esgrimen en su trino la protesta contra el que osa explotar a sus hermanos. Su canto es el preludio de una gesta que habrá de emancipar a los humanos. Ahora es el momento de que los libres canten, que gima a aquel que escupe la tierra ensangrentada. Son miles las gargantas que en su canto combaten la ira del que impone la boca amordazada. Lo nuestro era sindicato, acción directa, apoyo a los conflictos obreros. Yo me formé en eso y me alegro de haberme formado en eso porque aprendí, puse la pata en el suelo. Yo me acuerdo que faltaban 2 meses para la selección y nosotros estábamos haciendo barricadas y cortes de fuego en solidaridad con los conflictos de TEN, de la fábrica Divino, fábrica de colchones. Montevideo, noviembre 1 de 1971. El señor Pacheco ha sido un esforzado servidor de la oligarquía. Cerró los periódicos de izquierda, creó campos de concentración para presos políticos, intensificó y extendió la tortura, asesinó a estudiantes. La oligarquía ya no confía en su esforzado servidor. Juan María Bordaberry del Partido Colorado es el favorito de la oligarquía para sustituir al presidente Pacheco. Uruguayan socialists formed their own united front, the Frente Amplio. Estimulado por el triunfo de la unidad popular en Chile, surge un fenómeno sin precedentes en la historia de Uruguay, el Frente Amplio, coalición de 20 organizaciones políticas unidas sobre un programa progresista que incluye medidas como la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Líber Seregni, general retirado de 52 años, es el candidato presidencial del Frente Amplio. It was the first time for over a century that the power of the two main parties in Uruguay, the Colorados and the Blancos, had been seriously challenged. La mayoría de los sectores, incluidos los sectores a nivel popular que apoyan al MLN, se integran al Frente Amplio. Hubo caída de la mitad de los compañeros de la dirección. La FAU definió en ese momento no integrarse al Frente Amplio y sí afirmar, denunciar las elecciones con presos políticos, las elecciones con represión. Y hubo una decisión de votar en blanco. Y yo no voté en blanco. Se había formado el Frente Amplio, yo no dije nada.
Yo soy de los que en el año 71 no solo voté en blanco, digamos, puse un papel higiénico, que era lo que usábamos, no, o sea, pero escúchame, huelga de hambre en los cuarteles, nos metimos en todas las manifestaciones, tenemos a los compañeros presos. Unas elecciones con represión, unas elecciones con muertos. El proyecto de derecha logra la reafirmación electoral, ganan las elecciones y deciden ir a fondo en el desmantelamiento de la solución de izquierda. Y por otro lado, el MLN dice, bueno, ahora hay que desencadenar una ofensiva que genere una crisis política y un cambio de gobierno. En el año 72, con la declaración del estado de guerra y el cese de las garantías individuales, ya la represión adquirió otra dimensión. La FAO plantea una consigna que estaba en la puerta de Funza. Decía, esta guerra es contra el pueblo, hoy nos toca y la enfrentamos. Ceral es un conflicto muy duro, una patronal muy reaccionaria. Esas patronales del interior, además, que tienen esas mentalidades monárquicas, ¿no? Y un sindicato también muy luchador, que tuvo el apoyo de Funza para organizarse, y la RUE lo respaldó activamente. Los estudiantes rodeamos el conflicto, estoy hablando y estoy viendo las caras, montones de ollas populares picando cebolla, ajo. Apoyar, estar ahí. León Duarte en particular fue una figura clave en cuanto a esa transmisión de experiencia y de construcción de la afirmación de una decisión de lucha. Fue un conflicto larguísimo. La FAO resuelve secuestrar a uno de los dueños para presionar y forzar una solución al conflicto. Eso se dio en el medio de la ofensiva represiva más grande que había habido nunca en la historia del país. Cayeron militantes de la FAO y, bueno, caímos militantes de la FAO. Caímos en una pegatina de Ceral, nos llevan a la comisaría como siempre y al otro día de mañana nos vienen a buscar de la Armada. Gente de la Armada y de inteligencia de la policía. Algo había cambiado. A Duarte lo llevan, lo torturan salvajemente y el sindicato ocupa la fábrica. Posteriormente sentí que entraban nuevos presos, eran todos los compañeros del conflicto de Ceral. Ahí nos pararon con las piernas bien abiertas, cada cual contra la pared. Bueno, en esa situación, ahí de las 4:30 de la tarde, estuvimos hasta a eso de las 11:30 de la mañana, de plantón, con las piernas abiertas. Escucho la voz del verdugo, del carnicero, que dice, venimos a trabajar a un hombre acá. Acá vamos a estar instalados 6 días. Acá usted no va a comer, usted no va a dormir, usted va a tomar únicamente agua, pero si usted sigue negando, usted se va o loco o se va inútil y no sirve para más nada. La primera pregunta, dice entonces, ¿el nombre de algún integrante de la OPR? Digo, bueno, mire, no sé. Lamento decirle que no sé. Me dice, bueno, parece que usted ya no tiene cura, parece evidentemente que usted es más bien un masoquista, un tipo que le gusta que los maltraten. ¿Por qué le calculaste la inteligencia? Porque me presentaron como tal. Ah, te lo presentaron como tal. Sí. Dice, bueno, ahora, si usted me permite, así,
Dice, le voy a hacer una pregunta un poco al margen. Dice, le digo, sí, pregúnteme, imagínese que yo no estoy en condiciones de decirle a usted que me puede preguntar. Entonces el tipo dice, dígame una cosa, si yo le dijera a usted que hubo una asamblea del sindicato de FUNSA en la cual algunos colegas suyos fueron con mucho ímpetu y después terminaron con la cola entre las patas, y que en esa asamblea se propuso una medida de solidaridad con usted y la asamblea decidió desautorizarlo. En definitiva, nadie está pensando en usted. Está olvidado acá. ¿Usted qué me diría? Mire, le diría que confío que los compañeros de unidades van a hacer algo por mí. ¿No habían aprobado el plan de movilización? Claro. Bueno, por ahí está acá. El sindicato desarrolla una movilización impresionante para lograr la liberación de Duarte y la logra. Y la logra. Por eso el homenaje a la memoria de aquellos dos militantes proletarios asesinados hace 45 años por el capitalismo norteamericano. Lo hacemos llamando a la pelea por liberar a Duarte y todos los presos por luchar. Fue el acto de Sacrimaceti y varios compañeros pasaron a la clandestinidad. Cuando salimos de ahí, a esa altura, a las 8 de la noche, todos los días, pasaban un comunicado de las fuerzas conjuntas. Esa misma noche requieren a Gerardo y a Hugo. La situation reste très tendue en Uruguay. L'armée et l'aviation manifestent depuis ce matin. Les militaires ont occupé 10 chaînes de radio et réclament la démission du ministre de la Défense. Se produce el primer golpe militar, hay un desconocimiento de los militares, del ejército y de la aviación del nombramiento de un ministro de defensa por parte del Poder Ejecutivo, por parte de Bordaberry. Los famosos comunicados 4 y 7 de febrero de 1973 provocaron una división importante en las posiciones también al interior de la izquierda. Tratan de embagallar a la gente en el sentido de decir, bueno, las Fuerzas Armadas están para enfrentar los privilegios y la oligarquía, y que logran confundir. Hay un sector de la izquierda que se confunde con esos planteamientos. La posición del Partido Comunista se vio muy influida en este sentido de que los comunicados 4 y 7 representaban a escala de Uruguay un sector peruanista, progresista, nacionalista, antigolpista. Utilizando el significado de Velasco Alvarado en Perú, el desplazamiento que los militares peruanistas hicieron de los sectores conservadores y golpistas en el caso del Perú. Es visto por una parte de la izquierda diciendo hay que buscar formas de contacto, de alianzas, y por otra parte de la izquierda, al contrario, reafirmando lo que era el rechazo al avance militar en ese periodo. Y ahí me parece que es muy clara la posición que asume la ROE, que dicen no se puede confiar en un ejército que sigue torturando. Es un ejército al servicio de las clases dominantes. Abrir expectativas de que esto pueda tener coincidencias con el programa de la clase obrera es un profundo error. Cuidado, señor, por favor. Bordaberry va a estar obligado a acordar con los militares en el pacto llamado de Boisolanza, del cual emergerá un sistema de gobierno, Consejo de Seguridad Nacional y otra serie de organismos, que le obligarán a compartir el poder, pero no a ceder totalmente el poder. En marzo del 73 hay una caída importante de la dirección de la FAU, sorprenden al secretariado de la organización, tenían una reunión. Es ahí cuando se decide el primer repliegue a Buenos Aires, sobre todo el sector armado de la organización. Ahí ya empieza a decidirse repliegue porque el ascenso autoritario es muy grande y no tenemos capacidad para asumirlo adecuadamente. Yo soy el pingüino
pingüino de Austral, que volando lo ha de llevar a Buenos Aires. Huelen el pingüino de Austral. El 23 de mayo del 73 cruzo Buenos Aires. Yo crucé clandestina, me fui a un hotel, de un hotel a una pensión, y tenía contactos una vez por semana. 25 de mayo sube Cámpora. Imagínate que vengo del proceso contrario, del proceso hacia el control militar, hacia el autoritarismo, hacia la represión. Y llego a Argentina y a los pocos días voy a la Plaza de Mayo y veo cómo pasan las tanquetas militares, la gente se sube, le hace así al sombrero, le saca, se le suben a los camiones, se les sentan, entran a cantar la marcha peronista. 25 de mayo de 1973, el presidente Héctor José Cámpora acaba de firmar un indulto que beneficia a más de 500 detenidos. Salen los primeros grupos que han sido liberados. Me voy metiendo en el acto, una euforia, una cosa enorme, porque además en Argentina todo es grande. Y desde la Casa Rosada gritaban, si Evita viviera sería montonera. Yo, claro, mi cabeza, ¿cómo? Argentina estaba en un momento impresionante, impactante de su historia, explosión de masa. L'Uruguay, un des plus petits pays d'Amérique latine, avec 2 800 000 habitants, a une forte concentration urbaine autour de sa capitale, Montevideo. Es un día que lo tengo grabado y vivido. Me bajé del coche 130 en Garzón y Ariel. Ahí había un boliche, un café, donde yo paraba ahí, tomaba un cortadito para ir a la obra que estaba en Pocito. Estaba una música militar, una marcha militar. Y le digo al del bar, ¿y esto? Dice que, no sé, dice, la aprendí hace 1 hora y media, está con eso. Y cortan la música militar. El día de hoy he adoptado una resolución en virtud de la cual quedan disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. En el mismo acto he dispuesto la creación de un Consejo de Estado que ha de ejercer las funciones específicas de la Asamblea General. Todo ese proceso de lucha, de resistencia y el golpe en cámara lenta que se da en Uruguay viene de años de represión, de medidas prontas de seguridad, la congelación de los salarios, la militarización de gremios de trabajadores, todo eso en el régimen democrático, entre comillas. Lógicamente, el 27 de junio del 73, las cosas quedaron mucho más claras. En septiembre del 72, las Fuerzas Armadas dicen no queda ninguna columna guerrillera operando, los hemos derrotado militarmente, lo cual era cierto. Entonces, ¿por qué dan el golpe en junio del 73? En realidad, el objetivo del golpe era imponer el modelo económico, generar una situación de terrorismo de Estado para evitar la rebeldía y destruir al movimiento sindical y al movimiento popular, que eran el enemigo más claro que tenía. Otro de los aspectos que está en el decreto del 27 de junio es asegurar la producción en el país. Cuando llegué en la obra, por supuesto, ya había pasado la hora de empezar, pero estaban todos los compañeros sin cambiarse, conversando, hablando. En la madrugada, trabajadores que ingresan a las fábricas en los turnos de la mañana van con el espíritu y ocupan los lugares de trabajo. La ocupación en la huelga era de participación total. La fábrica en la que yo trabajaba era una fábrica de 90 personas, 85 estábamos ocupando la fábrica. Estudiantes de secundaria, de la enseñanza técnica. Acompañada también por una resolución de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay para la ocupación de las distintas facultades por los estudiantes, que se extendió a todo el territorio nacional durante 15 días.
ferrocarriles ANCAP hicieron eso maravilloso que fue apagar la llama de lo que es el símbolo de la refinería de petróleo, ¿no?, en La Teja. La población alrededor de los lugares ocupados llevaban un paquetito de arroz, un litro de aceite, un kilito de carne, o sea, colaboraban con los ocupantes. La referencia principal de nuestra fuerza política, digamos, a nivel sindical, estaba alrededor de FUNSA. Los estudiantes, nosotros éramos un poco los correos, que de FUNSA salíamos con los boletines puestos por todos los lugares del cuerpo a las fábricas, caminando kilómetros. Un boletín todos los días, informando todos los hechos, todas las rebeldías, las resistencias que había, y había mucho que repartíamos eso. Yo caí preso con esos boletines. Nos para una pinza de la policía y nos encuentran materiales. También el proceso de desocupación que tuvieron muchos lugares que estaban ocupados y produciéndose, cuando era posible, la reocupación. Yo me fui a la ocupación de FUNSA, toda la fábrica rodeada de tanque en asta, con sábanas que habían atado de una a otra que iban de tanque en tanque, rodeado. Cada tanto, un compañero con una botellita con nafta rociaba las sábanas, que serían como las mechas. Y amenazaban prenderlo fuego en caso de que los milicos intentasen entrar. Hubo una respuesta unida, una gran confluencia nuestra con todo el resto de la izquierda para enfrentar la dictadura. Ese momento político del Uruguay y de la represión que, si bien era cada vez más dura, no sabía muy bien cómo pararse frente a lo masivo de la resistencia. El 9 de julio, la CNT llama a una movilización el 18 de julio. Fue impresionante. Veía obreros, o sea, que evidentemente venían de los lugares de ocupación, veía jóvenes estudiantes. Venían los roperos por el medio de la calle 18 de julio, que iban como en una burbuja de aire en medio de la multitud, o sea, la gente no tenía miedo. Pueblo con una actitud resistente y combativa contra los milicos, ¿no? Cuando ya había decaído un poco las fuerzas de la huelga, el levantamiento. La medianoche del 11 de julio. Una decisión de la dirección de la CNT por una amplísima mayoría y, bueno, a partir de ese momento plantean que hay que desarrollar la lucha por otros medios. Y quedó una instancia de funcionamiento de la CNT clandestina. Y la CNT clandestina estuvo la ROE participando, estuvo el sindicato de FUNSA, manteniendo la resistencia. El propio mes de julio, el 24 de julio, hay un llamado del ministro del Interior, Néstor Volentini, coronel Néstor Volentini, a varios sindicalistas que ubicaban como que no eran comunistas. Querían crear una central sin los comunistas. Dividir, ¿no? Un sindicalismo que apoyara a la dictadura. Y recuerdo que discutimos qué actitud tomar. Era en plena clandestinidad
Y me acuerdo que fue invitada Funza. Y uno de los que fue invitado, porque era de los que no había sido todavía detenido por la dictadura, fue el gallego Gromás, Miguel Ángel Gromás. El gallego dijo, vamos a ir a escupirles el asado. Pidió la palabra en el medio, en la Sala Verdi fue la reunión, y dijo esta frase: el movimiento sindical va a seguir organizado, pero nunca va a ser un sindicalismo carnero y guampudo. Y abortó todo el proceso de la posibilidad de que cooptara la dictadura a una parte del movimiento sindical. Implicó el desafiar abiertamente y públicamente la dictadura. Ya habíamos empezado a tener el fenómeno del miedo. Empezaban a medirse las cosas. Un gran dispositivo carcelario en cuarteles y luego en penales. Penal de Punta Rieles, penal de Libertad. Casi 6.000 presos procesados por la justicia militar. Alrededor de 59 sitios de detención para albergar ese número tan importante en una sociedad tan chica como es la uruguaya durante el periodo de la dictadura. Todos ellos fueron torturados. Yo caí preso el 31 de julio del 73, o sea, enseguida casi del golpe, y al penal de Libertad llegué, luego de pasar por varios cuarteles, en diciembre del 73. Iniciamos un proceso de estudio. La formación, la capacitación, el estudio de la historia. El penal tuvo hasta el año 74 la mejor biblioteca marxista-leninista del Uruguay. Compañeros que los copiaron de forma manuscrita y en letra chiquita y los guardaron escondidos, ¿no? Hicieron los berretines. Había todo un tráfico de materiales en los tubos de pasta de diente, por ejemplo, ¿no? O en mi caso, yo hacía unos títeres para mi hijo. Entonces, en la cabeza del títer iban los materiales que otros compañeros sacaban antes de que fuera para afuera. Una de las veces los compañeros no revisaron bien la cabeza del títere y en los hechos el títere siguió. Pasó el control que hacían los oficiales de todo lo que mandábamos para afuera y llegó a mi familia que no entendía nada. Cuando vio esos papeles hablando de marxismo y de Lenin y de Althusser, pensaron que realmente estaba mal, yo. Pero bueno, fue un accidente así en eso que no tuvo consecuencias porque ellos tampoco lo percibieron, ¿no? La cana no se dio cuenta. En ese sentido, también era una manera de desafiar la labor punitiva desde el punto de vista de lo que leías. Resolver también capítulos pendientes. Es un proceso muy particular en Uruguay. En poco tiempo, miles de personas se integraron a la lucha y después terminaron presas por muchos años sin tener una sólida formación teórica, sin tener elementos que los ayudaran a entender los procesos, ¿no? Trilles eran una horita que te permitían salir de tu celda y que vos podías caminar. Entonces buscabas siempre algún compañero que había detectado que estaba desgastado, desmoralizado, acompañarlo, alimentarlo, y rescatar a alguien que la experiencia de lucha lo estaba quebrando, lo consideramos siempre también como una forma de lucha. Y lo hicimos todo lo que pudimos. Aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile, sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad
¿Qué hay que hacer? Cumplir el programa del pueblo. Se le está comunicando que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda, así que tiene que rendirse incondicionalmente y si no sufrir las consecuencias. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Todo el proceso regional estaba entrando en una etapa diferente, ¿no? En un momento muy definitorio en todos estos países de la región. Se empieza a entronizar un nuevo modelo de continente y de país y de sociedad, ¿no? En ese momento todas las organizaciones políticas habían sido destrozadas desde el punto de vista de la acción represiva. Hizo necesario, para dar la batalla de resistencia a la dictadura, la construcción de un partido. Al plantear como tema central de trabajo el análisis de la situación y las perspectivas del enemigo, la conformación del bloque del poder, la hegemonía dentro de ese bloque, las contradicciones en su seno, estamos haciendo un trabajo imprescindible para poder actuar como una fuerza política seria, para poder ser, en definitiva, instrumento de la clase obrera y del pueblo resistente. Para que un partido revolucionario se forje, tiene que atender a resolver de manera seria, de manera activa, las tareas que su pueblo tiene planteadas. El Congreso empezó con un documento, 1811. Que era gordito así. Ahí yo trabajé muchísimo en ese documento. Y me tocó de muchas veces resumir cosas para formación también, para que tuviéramos una formación teórica un poco más sólida, no solamente la indignación, porque la indignación es imprescindible, pero también la historia, también ya se planteaba el Frente Nacional de Resistencia. Con Hugo terminábamos, se lo pasábamos a Gerardo, Gerardo traía sus aportes, se agregaban, pim, 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 se empezaba a repartir entre los compañeros que estaban en Buenos Aires. Se empezó a tomar contacto con otros uruguayos, ¿no?, que estaban viviendo en la Argentina. Y con todos los que empezaron a venir, que fue impresionante. Ocurre el primer acto en la Federación del Box el 19 de abril y ahí se conforma un comité de resistencia de exiliados uruguayos. Fijan una reunión preparando el aniversario del golpe del 27 de junio.
La policía extranjería de Buenos Aires llega al local, los detienen a todos. La mayoría de ellos son integrantes de la ROE. Ellos quedan todos registrados, se comunica esa información a Montevideo. Dans la capitale, où vit plus de la moitié de la population de l'Uruguay, pas de signe extérieur de répression. La nouvelle tactique de la police est simple, fouilles éclairs des véhicules, barrage soudain d'une rue. C'est simple, discret et efficace. Si bien ya había un sector de compañeros que estaban en Argentina, organizando el partido, organizándolo en forma clandestina y organizando el vínculo con la colonia de uruguayos, conjunto de compañeros estábamos acá. Íbamos a reuniones a Buenos Aires, nos reuníamos con nuestros dirigentes, volvíamos acá y seguíamos organizando lo que era la resistencia. Temían que sucediera lo que sucedió en Paraguay y que hubiera muchísimos años de dictadura. La presencia en la calle tenía que continuar. Hay intentos permanentes de reclamar la libertad de los presos, de tratar de organizar en los meses posteriores un paro general. En el año 74 acá se hicieron manifestaciones clandestinas por el 1 de mayo, ¿no? Y hubo represión. Yo me acuerdo de ir a la vieja cancha de Villa Española, que era el barrio donde estaba la fábrica Funza. Se juntó la gente, los militantes obreros y de los barrios, en La Teja, en la Curva Maronia. Muchos cortes de fuego, generalmente con un cóctel automático que se preparaba con nafta, azúcar y la pastilla de potasio. Uno largaba y después todos tiraban. Era el momento de hacerlo porque pasaban 4 o 5 micros, en ese momento llegaban ahí y volaban los volantes y los cohetes y los milicos corrían. Mostrar al pueblo uruguayo que había gente que resistía. Es la idea del Frente Nacional de Resistencia, la idea de la unidad contra la dictadura, incluyendo a los sectores opositores de los partidos tradicionales. Yo participé en reuniones después de plena dictadura, donde llegamos a agrupar 100 y pico personas de mi barrio, vecino, con eso del Frente Nacional de Resistencia. Y llegamos a hacer una manifestación por General Flores. La gente se acercaba porque quería hacer algo. Pintaban una pared y salía la gente y decía, todavía hay gente que lucha, y se quedaba, había alegría en la gente cuando veía algo. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo la primera magistratura del país. Creo que la primera vez que viajé a Buenos Aires fue en el 75. Comencé a participar de lo que fueron todas las actividades preparatorias del Congreso Fundacional del partido. Empezaron a hacer pequeñas reuniones y de repente se empezó a formalizar casi todos los fines de semana una reunión que se llamaban mezclas. Mezclas porque venían compañeros de Montevideo o los que estaban en Buenos Aires, compañeros de los sectores de masa, compañeros del sector de agitación y compañeros de la bancada, lo que se decía, ¿no? O sea, compañeros de la OPR. Se daban fricciones en los terrenos de tipo teórico, qué sé yo, lo que nos influyó a muchos de los estudiantes fue la Revolución Cubana, todo eso, ¿viste? Tirábamos más para el lado del marxismo no ortodoxo.
Y por otro lado había una vertiente anarquista, Gerardo, Mauricio. Fue clave la figura de Gatti como una figura que se propone en la construcción y que genera y que articula entre todas las distintas visiones que hay. Era una tonelada de materiales que habían discutido y que habían elaborado, que estaba alimentado lo que ellos escribían de las vivencias que nosotros traíamos, de lo que estaba pasando en Uruguay, de lo que pasaba en los sindicatos. En plena represión y en plena lucha, ponerse de acuerdo y tratar de construirse políticamente, ¿no? Y partidariamente. Se controlan más o menos en el día unas 100 unidades. El control de cada automotor es minucioso. Se piden documentos, se cachea de armas. El Congreso se da en medio de toda la represión que existía en Argentina. Teníamos que cuidar la parte de seguridad, era imprescindible. Y eran reuniones que no te veías las caras, que no veías el cuerpo, pues tenía túnica y la cara tapada, tenías un número. Que yo no sé a quién se le ocurrió poner una tela como si fuera de pijama de niño con florcitas. Entonces, ¿te podés imaginar? Perdón, señor, ¿es para usted? No, es para mi señora. Me encargo una vaca ella. Está lindo, ¿no? Estaba el loco Duarte, que era, yo qué sé, otro grandote, vestido con unas túnicas así, ¿viste? Con las mangas anchas hasta los pies, una capucha. Acá estamos todos locos. Basta con que salgamos de acá adentro, vestidos todos con florcitas para que la carne salga asustada o algo. Cada vez que viajabas era un riesgo, ¿no? Buscabas pasar por el río, ¿no? Y por los lugares donde había menos control. No sabías si te iban a parar o no. Y los hechos nos pararon varias veces. Vos venías con la inmediatez de discusión de lo inmediato, cómo sobrevivís, qué pasa con este, cómo sacamos a este. Entre la dirección que había quedado en Montevideo y la dirección que estaba en Buenos Aires, había matices, había diferencias. Con la jerarquía que se le daba al tema de la regionalidad y el rol que para nosotros tenía el estar dentro del país. Con iniciativas de propaganda, con denuncias a la represión o con todo lo que deriva de una situación represiva que está condicionando permanentemente el accionar político. Cuando volvía a Uruguay, ya lo cotidiano marcaba otros ritmos. En el 75, a partir del hallazgo de volantes, ocurren una serie de allanamientos y operativos que producen la caída de cerca de 40 a 50 militantes de la ROE. Estamos entrando en la peor etapa de la dictadura, ¿no? De que hubo las mezclas, los conglomerados, y después fue la instancia final del Congreso. Bueno, a la instancia final del Congreso no llegué, ahí caí antes. Abuelito, mirá el cuadro de los 33 orientales. Sí, este es el cuadro del juramento de los 33 orientales. Vengan, hijos míos, vamos a recordar la historia de este juramento. Nos llega la propuesta por parte de los militares de que entregásemos la bandera de los 33 orientales, la original, que estaba en poder nuestro de hacía unos cuantos años. Pintada con acuarela en una hoja de papel, aunque muy humilde. Buscaban la bandera, se tuvo un símbolo y el triunfo que hubiera sido para la dictadura en ese momento poder presentar en el año de la orientalidad la bandera de los 33. Tan obsesionados estaban los milicos, estaba la represión, que incluso sacan compañeros que estaban presos por OPR para presionarlos, para torturarlos nuevamente en el 75.
prometiendo de que si había una negociación, una recuperación de la bandera, bueno, le podían achicar las penas. La propuesta fue rechazada después de un intercambio de opiniones y razonamientos y fundamentos de que no se entregaba la bandera de los 33 porque era un símbolo, hermano, de la resistencia popular. Yo creo en ti, bandera mía. Yo creo en ti. Durante las 24 horas del día, la Policía Federal Argentina vela por la seguridad de los habitantes de nuestra enorme ciudad. Son ciudadanos como nosotros, pero con un deber que cumplir: estar siempre alerta y a su servicio. Nosotros veíamos el encierro represivo en Uruguay y en Argentina lo estábamos viendo. Tenemos a toda la organización en el 75 en Buenos Aires discutiendo las posturas del Congreso. En pleno proceso de discusión en el Congreso, cae preso Hugo Cores. La sección de extranjería y la Policía Federal tenía un seguimiento de las cartas que llegaban y de la información que llegaba en las casillas de correo. Tenían nada de Hugo. Hugo lo detuvieron en el correo. En ese momento Duarte estaba en la dirección. Hubo una campaña muy grande. Entonces él fue un poco la cabeza de un grupo de compañeros, entre las que estaba el Chacho Andrés, y ellos se movían por todos lados, y yo me movía por otro lado con mi suegra. Sacamos una solicitada y nosotros no caímos, nos estaban esperando un día en La Opinión. Suerte que el Sergio López Burgo, con esa pinta que tenía, en La Opinión tenía enamorada a una telefonista, ¿viste? Era entre serio en broma y todo. Y un día llegamos y la telefonista nos ve llegar y se pone pálida. Acá hay joda. Y dice, hay 3 que lo están buscando, pero no los conocen, no tienen foto. Están esperando que vayan los uruguayos. 3 de Gabanes. Bueno, ahí bajamos, en vez de ascensor, bajamos caminando por la escalera. Realmente, yo te digo, se salvó en el anca de un piojo. Es expulsado y se exilia en Francia. Llegando gente del cuerpo de policía, gran movimiento aquí en calle Argerich y Avellaneda, exactamente las 16 A determinada altura se dijo, bueno, ya está bien, pasemos a realizar la etapa de resoluciones. Un Volkswagen puede hacer muchas cosas, es sorprendente. Cualquiera sea su preferencia, en capacidad, para la familia, para pasajeros o carga. Lo que se llamó claustro final, formalmente diríamos, se funda el partido. Nosotros ese local le llamábamos Colombe, era un local grande, un local suficiente para albergar alrededor de 50 o 60 compañeros. Además de toda otra cantidad de compañeros que participaban como apoyo, ¿no? Como apoyo logístico. Todo este lío de camionetas que nos subíamos de noche, nos tiramos al piso, entraban entre una casa, salíamos. Todo ese proceso tenía como objetivo un proceso de participación en el pensamiento, en el aporte y en que esa construcción la viviéramos todos. Se fueron aprobando uno a uno cada una de las tesis.
Había una discusión fuerte quiero decir en el sentido de muchos argumentos, cuáles eran las condiciones que había en ese momento en Uruguay, las condiciones en la sociedad. El régimen se estaba consolidando. Al final, los compañeros de dirección salieron de la mesa y llamaron a 4 o 5 compañeros a presidir el cierre del Congreso. Y uno era la Negra Telma y el otro el compañero Zaffaroni. Escuchamos la internacional y escuchamos el himno nacional. Se funda el partido y se le da el nombre. Allí el PDP se funda como partido después de un largo proceso de discusión que estuvo caracterizado por la discusión, por la idea de que con la llegada de la dictadura, los militares y los aliados civiles de la dictadura no debían poner una lápida, así lo decíamos en aquel momento, a el valor que tenía la política, la movilización popular, la organización popular. Lo principal creo que fue una decisión política de continuar la resistencia a la dictadura. Gerardo dijo, compañeros, nos estamos conjurando para tirar la dictadura. O sea, no hay marcha atrás. Que no hay posibilidad de plantear la lucha por la victoria del pueblo, que no suponga encarar las formas en todos los niveles de resistencia contra la dictadura que impide que el pueblo viva en paz, con libertad y con justicia. Alejandra es después del Congreso, un llamamiento a todos los luchadores sindicales, sociales, políticos. La campaña de Alejandra lo que tenía como objetivo era restablecer contactos y forma de organización con el Uruguay, en particular con aquellos que eran o habían sido activistas estudiantiles, sindicales. Mirando un buen show, yendo al teatro, al cine o al restaurante. Por el regreso, no se preocupe. Para que usted disfrute más Buenos Aires, Alíscafos le puso el expreso de la noche. Sale a las 2:30 de Dársena Norte y a las 6 de la mañana ya está en Montevideo. Sindicalista, de FUNSA, de CERAL, del Portland, de toda una cantidad de lados. No solo que iban a recibir el planteo político del partido, lo que hacían también era brindarte qué era lo que estaba pasando acá. Compañeros que venían del ojo de la tormenta, decían, ¿no? Tenían mucho que decirte sobre el estado de ánimo de la gente, sobre cómo estaba la cosa en su fábrica. Había datos de pequeñas acciones de resistencia en Uruguay. Había mucho interés y mucha disposición de gente para seguir la lucha, pero el panorama era muy adverso. Había una represión inmensa, un deterioro importante de todas las fuerzas del movimiento popular. El planteo general que hacía Duarte, ¿cuál era? Abrir espacios políticos, arrancarle espacios políticos a la dictadura para que la gente pueda expresarse. La campaña de Alejandra fue muy importante en tratar de mantener una estructuración de los militantes sindicales en el movimiento sindical uruguayo. Alejandra es por Alejandra Kollontai, una revolucionaria bolchevique del 17 y una pionera del feminismo.
creo que andábamos por allá para el norte de Chacarita, ¿no? Y me dicen, bueno, te vas solo. Y dije, ¿cómo eso? Sí, la forma de aprender es manejar. Creo que Corrientes iba flechada hacia el centro. Me acuerdo cuando entré a la rotonda del Obelisco, ¿viste las películas viejas de cowboy cuando los indios empezaban a atacar alrededor? Yo me sentí igual. Son recuerdos de la situación. Tenían gente de Uruguay, de los cuales en buena parte o la mayoría de los casos yo ni conocía y ni veía, ¿no? Porque, bueno, subieron a la camioneta de la parte de atrás. Era una campaña de reclutamiento, Alejandra. Entraba la gente que venía de otros grupos y también los que por una razón o por otra habíamos quedado a un lado, ¿no? Yo ni sabía del nombre del PVP, eso se había mantenido bastante secreto, ¿no? Ni los símbolos, ni nada por el estilo. Vino Mauricio, me trajo un toco de papeles así, que eran todos los papeles de las tesis, de congreso, las discusiones. Y le digo, ¿qué querés que yo te conteste? ¿Qué pienso de todo esto? Dale, más bien vamos a ver qué es lo que hay que hacer, porque, ¿no? Alejandra cumplía esa doble función, por así decirlo. O sea, por un lado, reagrupar en torno a lo que era nuestro partido a todas esas fuerzas que estaban dispersas, producto de los golpes represivos, de la desorganización. Y además, la otra pata de la Alejandra era el retorno al Uruguay. Funza, estamos viajando por el camino de un tiempo feliz, cambiando el ayer por el hoy. Con Funza, este es el camino de Funza hoy. Funza, conocemos el camino. El camino de Funza hoy. Si bien recién me había ido del Uruguay, se planteaba como una de las tareas fundamentales del partido la reinserción en el país y sobre todo en los lugares estratégicos del mismo, ¿no? Recuperar el contacto con lo que había quedado del sindicato de Funza, para lo cual, bueno, había que meterse dentro de la fábrica. Entonces conseguí trabajo como aprendiz en una fábrica de calzado. Puse todo lo mejor de mí para aprender el oficio. Era una inversión de largo plazo que estábamos haciendo. Con el que trabajaba era con León Duarte, con el loco. Y él que me iba informando, enseñando, explicando. Yo, por ejemplo, tenía ese destino, por así decirlo, que era tratar de meterme dentro de la fábrica Funza. Había otros compañeros que tenían otros destinos. Avenida San Juan y Bernardo de Irigoyen. Un operativo de reconocimiento de automotores es nada común, porque este está a cargo directamente de efectivos del ejército poderosamente armados. Hay dos o tres cosas que se disparan, algunas que entramos a ver y a vivir, que era la situación política en Argentina, ¿no? Bueno, el puente Pueyrredón estaba infectado de milico. Nosotros teníamos el contacto ya acordado, pero después teníamos un contacto automático. Si fallaba ese contacto, sabías que a las 48 horas en tal otro lado tenías que estar. Para finales del 75 se mandaban unas postales a Uruguay con la bandera uruguaya y con un montón de denuncias de lo que pasaba en Uruguay y bueno, y terminaba también diciendo, bueno, de la resistencia. En algunos casos se mandaba otro por correo. Otras cosas venían en fondos de portafolios, de valijas, todo eso lo que se llamaba améndolas, que eran pequeños barretines donde esconder un diario, una carta, documentación. Cuando hablamos de Uruguay, hablamos de Ecuador. Por ejemplo, cuando un compañero estaba definido que iba a volver a Uruguay, se decía viajar a Ecuador con equipaje liviano.
preparé, bajé una cantidad de kilos, cambiaron parte de mi fisonomía y una serie de cosas, y el 30 de enero y el 1 de febrero fuimos los primeros que vinimos, de los que yo conocía. Ya había gente acá que tenían locales y eso, a desarrollar un plan de acción del PVP. Y estábamos todos compartimentados. Por ejemplo, a nosotros nos llegaban boletines o nos llegaban cosas que nosotros teníamos que repartir, no los traíamos nosotros. Era otra parte de la organización que los traía. Que además estaban preparando otro tipo de acciones, las cuales nosotros no sabíamos. Números extraordinarios, la mejor revista argentina, la estoy entregando a 50. Integro un equipo que nuestra tarea es llevar materiales de Argentina hacia Uruguay, los boletines, volantes. Se había definido el retorno, ¿no? Para lo cual habíamos un grupo de avanzada, por así decirlo, que teníamos esa tarea de generar infraestructura para el paulatino retorno de los compañeros. Buscar casas para alquilar que tenían que tener ciertas características, aptos para hacer cierto tipo de movimientos de entrada y salida de gente discretos, ¿no? Y poder, bueno, conservar elementos de propaganda. ¿Así que sos de Buenos Aires? Sí, vine hace 2 meses más o menos, pero está difícil acá. Pero por lo general la gente se está yendo, ¿Sí? No queda nadie. Sí, en el ferry pusieron el último que se vaya que apague la luz. La verdad que me gustaría probar un poco más. Recién hace 2 meses que estoy acá. Bueno, tenés base, Tengo mucha base. en la oreja. Estos de Vilos están haciendo más publicidades. ¿Y qué es? Porque en Buenos Aires no está. Es una marca de cosméticos belga. Por lo general también es al revés, mirá. Claro, sí. Primero se instalan allá y después vienen a Montevideo. No sé qué hacer con esto que tenés acá. Y la vejez. Bueno, lo dijiste vos. Me falta mucho, no sabes. Y 2 horas. Deluxe. Yo trabajaba solo, en contacto con Gerardo y con Mauricio, exclusivamente, nada más. De ahí me plantearon lo del plan este, que era una parte de un plan de aparición pública. El concepto era tratar de utilizar medios legales. La idea más clara que había era la de una línea de cosméticos. Yo tenía 29 años, la tota me depilaba, me acuerdo. La cabeza para parecer más viejo, yo tenía unos Ray-Ban y unos anillos, y yo qué sé. Hugo Core viajaba a Bélgica y mandaba cartas de un laboratorio, ¿no? Con un logotipo, tenía tarjetitas con ese logotipo también. Y le habían llegado a todas las agencias acá en Uruguay cartas iguales, ha sido seleccionada, no sé qué. Y cuando llego acá al aeropuerto Carrasco, me llaman por los parlantes. Digo, ya la quedé, no puede ser, ¿no? Llaman por el nombre del pasaporte que yo, Norberto González Ulmi. Y digo, vamos arriba, ¿no? Y era una agencia importante que me iba a buscar. Había recibido la carta, la gente de Publicidad Oriental. Entro yo en los afiches, ¿no? Año de la Orientalidad, justo acá. Y les empiezo a explicar el asunto, se dieron cuenta que no era genuino. Y bueno, y yo ya como ya había aprendido algo, saqué fajo de plata y dije, bueno, no. Me enojé también yo un poco. Y pasó ese primer escollo y después fue todo la agencia esa, funcionan para solucionarte el problema. La Vuelta Ciclista es, para los ciclistas uruguayos, la prueba top, la prueba elite, la prueba máxima. Yo gané en el 72 y de ahí se te reconoce el nombre, se te abren muchas puertas, yo qué sé. Conocemos casi la totalidad del Uruguay. Para el ciclista es lo que más añora. A partir de que ellos me dijeron que había un equipo ciclista que estaba sin sponsor, y yo le pregunté cuánto precisaban, y me dijeron $6.000. Adelante Héctor Reguero en llante protección, el llante Funza. Termina la segunda etapa.
informa Guillermo Belonda, su cerrajero. Aquí culmina la Vuelta Ciclista del Uruguay, señor. La camioneta llevaba también, la que repartía los gorritos, y banderines, banderas. Nos hicieron todos los equipos, los gorros, las camisetas, las mallas. Todo con la propaganda de Vilo. Para nosotros era una empresa de cosméticos. Para los ciclistas. Y la idea era generar una expectativa, ¿no? Que era un método que se usaba ese, ¿no? Muy pronto llega, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal otra? Igual, vos lo ves, porque están los diarios viejos, ¿no? Ves eso ahí, la verdad que en esa época podía funcionar, era rústico. Yo empiezo a ver en el diario El País un mapa del Uruguay que decía muy pronto llega con las mejores fragancias de Oriente y era el símbolo del PVP. Le digo a Elena Quintero, que era la que estaba trabajando conmigo ahí, no sé nada, me decía ella. No sé nada y a eso te parece a vos, le digo, pero Elena, dice, muy pronto llega Vilox, le digo, por B, dice, por la victoria, que era lo que ibas a pintar y entre una cantidad de cosas estaba todo asociado. Yo había anunciado que venía el gerente general de la empresa esta de Bélgica también y que íbamos a hacer una recepción en el Hotel Victoria Plaza y ahí le habíamos pedido a la agencia una lista para invitar gente, eran los mandos militares, los ministros, qué sé yo. Y que en un momento un mensajero iba a llevar una cinta grabada y que la iba a mandar también a las agencias de noticias y qué sé yo, diciendo que era, en realidad. Y simultáneamente con esa recepción iba a haber petardeadas con lanzavolante. La parte que nos tocaba a nosotros, que yo recuerde, era... hicimos un relevamiento de todo Montevideo y en una noche íbamos a hacer propaganda de distinta manera en por lo menos más de 200 lugares. Se iban a descolgar algunos carteles grandes de edificios altos, de clínicas, de algún lugar en el centro. Se iban a hacer pintadas, grafiteadas, ¿no? Y en eso consistía el plan. Lo de la Vuelta Ciclista, lo de las radios, la televisión, iba a haber televisión también, no sé si hubo o no hubo. Las estrellas más hermosas lucen la piel natural. Se acabó la espera. Llegó al Uruguay el jabón con las fragancias de las más nobles maderas de Oriente. Recuerde, no hay mejor maquillaje que una buena piel. Llegó Vilox, para una piel verdaderamente libre. Puesto número 1, Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, algunos de los vehículos que permanecen aún en el interior de esta unidad militar y que fueron precisamente los utilizados en la acción extremista. Era un país que vivía en una especie de estado de guerra permanente, ¿no? Los últimos meses del gobierno de Isabelita y bueno, la previa del golpe militar. Estaba a punto ya de ir a la FUNSA para presentarme. En uno de los cruces, un tira, evidentemente era policía, se pone atrás del funcionario en la fila donde estaba yo. Y yo dije, esto es para mí. Yo traía un bolso con doble fondo, en donde traía, bueno, una serie de cosas que eran sospechosas a primera vista. Fueron pasando todas las personas y las atendió el funcionario de aduana, y cuando llego yo, lo aparta, tira al funcionario de aduana y me dice, a ver, dame el bolso. Le rompió el fondo directamente y bueno, y no fue al único que le fue mal, porque bueno, eso que me pasó a mí fue a principios de febrero del 76. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre. No
alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Hoy podemos caracterizar la situación dentro del continente como una situación donde el movimiento popular, las fuerzas de intención revolucionaria que lo dinamizan, se encuentran en una doble defensiva, estratégica y táctica. El elemento más señalable es efectivamente el cambio de situación de Venezuela, con la incidencia que ello tiene en el conjunto de la región y en particular nuestra patria. Solamente una consideración superficial puede concluir que estos años de lucha han sido inútiles y puede afirmar que a partir de la dolorosa secuela de estas luchas, lo que se ha hecho no ha servido para nada. Sabemos que el camino de la revolución está sembrado de sangre. Ese enemigo hoy es mucho más agresivo. Hoy va a recurrir a todo su arsenal de mentiras y de violencia para impedir su derrota. No va a caer solo, ni va a ser derrotado rápido, ni lo va a hacer con meras ideas o buenas palabras o sola violencia. La guerra, como decía el Che, va a ser cruel y va a ser prolongada. Las dictaduras militares o cívico-militares o instauradas en la región son contra la resistencia del pueblo, de un pueblo que ha sido derrotado en batalla, porque va a triunfar en la guerra. El 28 me llama por teléfono al hotel, Elena me avisa que me tengo que ir porque había caído la gente en Colonia, ¿no? Había caído una casa rodante con 3 compañeros. Por marzo, abril empieza a acelerarse, a dispararse toda esta situación de que están a la casa nuestra, ¿no? En particular. Ya teníamos información de que habían estado operando milicos uruguayos de los aparatos represivos, de la OCOA, del CID, en Argentina, en Buenos Aires en particular, ya tiempo antes, incluso habían visto alguno. Entre el 16 y el 19 secuestran a Nari Cabrera, a Eduardo Chisola, a Telva Juárez. El 19 de abril, el aniversario del desembarco de los 33, aparece el cadáver de Telva en un mensaje clarísimo, ¿no? A pesar de todo eso, sigue el plan hasta el día que cae Gerardo, ¿no? Y ahí se explota todo, ¿no? Mi padre cae en junio 76, el 9 de junio. Desde la caída de él ya empezamos a desperdigarnos. Conseguimos casas diferentes. Yo me voy a una, mi hermana se va a otra, mi vieja con mi hermano más chico a otra. Viajo para Montevideo con cédula argentina. Estaban llevando gente, yo saqué primero a todos los compañeros que estaban acá y me fui último. A la negra nunca la pudimos encontrar. El 24 de junio secuestran a Elena, el 28 ella va a la embajada, se arma todo el escándalo internacional. Nosotros somos secuestrados casi todo, era una especie de racia simultánea. Nos tenían pinchados los teléfonos, algunos nos tenían seguidos, yo eso después lo descubro cuando nos están torturando, interrogando. Porque uno de los uruguayos, haciéndose el canchero, me dice, mirá que nos hiciste pasear por Avellaneda, ¿no? Que los tipos tenían una base como Automotores Orletti. Yo creo que ninguno de nosotros pensaba que era así. Pensaba que andaban operando, yo qué sé. Pero que tuvieran ese grado de implantación, diríamos, y de operación, la represión. Ya viene el pedido de rescate por Gerardo, un par de rollos de negativo que le habían dado al Perro Pérez, que era un compañero de Funza, fotos de Gerardo en un catre ahí con el Perro Pérez, con el diario, con Crónica. Ahí ya mal, ¿no? Gerardo, ya viene el pedido de un rescate de $2 millones. Y ya se había decidido no negociar. Entonces vos estabas ganando tiempo y ellos te estaban buscando.
carecería de sentido ético que yo quisiera ocultar a través de esta pregunta que usted me hace, o a través de la manifestación de la Iglesia Argentina, que en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. En Orletti quedan por lo menos 2 compañeros que son León Duarte y el otro compañero era el que era el secretario general y también fundador del partido, que era Gerardo Gatti. Éramos unos 20 y pico, 25 que nos trasladan en un camión, todos encapuchados, vendados, atados como chorizo. Nos suben en un avión. Cuando nos trasladan a Punta Gorda, lo primero que nos damos cuenta es que estamos frente al mar. Se sentía el viento y el viento de mar, del río grande como mar, porque todavía no hay océano ahí. La guardia tenía la radio prendida todo el día, entre otras cosas para neutralizar los ruidos, los gritos, ¿no?, de la tortura. Para escapa Gómez, el árbitro de conseguir atropello central. ¡Ahí está! Y un hecho casual que nos permitió reconstruir más o menos la fecha es que transmitían un partido de fútbol. El partido de fútbol es el que consagra a Defensor. ¡Defensor campeón uruguayo! La historia se derrumba y se conmueve. Y es la primera vez que un cuadro chico gana el campeonato uruguayo. Nos tenían alojados en una especie de sótano. Los milicos discuten qué van a hacer con nosotros. Ellos toman la decisión de blanquearnos, legalizar, si es que se podía decir legalizar, nuestra condición de preso. Manifiestan que en la ciudad de Buenos Aires desaparecen ciudadanos uruguayos y acusan de ello a nuestro gobierno y al argentino. Varios de los desaparecidos son descubiertos en un chalet, en un balneario uruguayo, realizando una reunión subversiva y existiendo en la casa materiales de propaganda subversiva, armamento y municiones. Estas detenciones realizadas permiten poner al descubierto un tan ingenioso como siniestro plan elaborado por el Partido de la Victoria del Pueblo. Supe inmediatamente que eso era todo mentira a los milicos y que el chalet Susi no tenía que ser un local porque jamás estarían en un local tanta gente. Habían llevado unos compañeros que fueron los que más le sacaron fotos, la prensa y eso, y después un lote de milicos y milicas que hicieron pasar por los presos. Esto, si la aparición era un acto, si era un proceso, si era... Bueno, eso ya es historia posterior. Cuando los comunicados de los militares hablaron de que pensábamos matar a Manini Río, a Jorge Valle, era una exageración, ¿no? Yo creo que sí que había previsto alguna acción de ese tipo. Del Uruguay, el país hemisférico que mayores afinidades históricas y espirituales tiene con el nuestro. Entre los nuevos convenios firmados, párrafo aparte, adquiere la lucha contra la subversión, en torno de la cual hubo coincidencias acerca de los principios fundamentales que deben sustentarse para combatirla, ratificar las grandes coincidencias en cuestiones fundamentales de política exterior y de solidaridad continental. Y después, bueno, tratar de zafar de eso, ahí se forma una comisión de emergencia, Mauricio y Mechoso, que eran los que quedaban, porque Duarte ya lo habían secuestrado, Gustavo Insaurralde, Jorge Zaffaroni y yo. Y mi prioridad a partir de ahí fue esa, ayudar a que saliera la gente, trabajar en la elaboración de listas y prioridades para la gente. Y había una decisión del ACNUR de hacerlo porque sabían que era un caso de búsqueda para matar a la gente, ¿no? Estar yendo de reunión a reunión y hoy cayó tal, o ir a buscar a María Emilia, y además tenías que ir y quedarte 3 minutos y irte. Yo me quedé 45 porque irme era confirmar que ella había caído y era como una cosa que no lo soportaba, como que si yo me iba caía, no sé. Los compañeros en Europa
logran juntar pasaportes franceses e italianos regalados de gente solidaria y nos lo mandan. No me acuerdo el apellido, pero a Magdalena, muchas gracias. Me dejó estar vivita y coleando como estoy hoy. Nos fuimos para París. ¿Por qué para París? Porque París era donde estaba Hugo Core. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Hugo, tu veux nous dire qui tu es? Je suis uruguayen. J'étais vice-président de la CNT. CNT. Oui, les syndicats unis de tous les travailleurs de mon pays. Et pourquoi as-tu quitté l'Uruguay? À partir d'avril de 1972, les forces militaires intensifient la répression contre toutes les personnes qu'elles estiment dangereuses pour les politiques. La torture en Uruguay devient un fait quotidien. Parmi les victimes de la répression se trouvent des syndicalistes, des journalistes, des universitaires, des paysans. Je suis sur une liste de personnes cherchées par les militaires. Retomo contacto nuevamente con la organización, luego de una puesta al día de la situación, discutir a ver qué hacemos un poco, cómo nos organizamos, cómo tratamos de salvarle la vida a los compañeros desaparecidos, cómo podemos traer a algunos compañeros que están clandestinos. Reconstruir significaba también hacerte cargo de los tuyos y de su familia. Compañeros que habían pasado por situaciones extremas en Argentina y que todos venían con el dolor de compañeros, de hermanos desaparecidos. La búsqueda de los gurises en forma permanente. Reorganizar el PVP en esas circunstancias fue muy duro. Formamos ahí la Comisión Ejecutiva de Emergencia. Era una responsabilidad histórica dar cuenta de lo que pasó, ¿no? Y de lo que sentíamos que nos habíamos equivocado. Equivocamos el camino. El enfrentamiento a la dictadura suponía la existencia de un frente antidictatorial muy amplio. Vibramos como las campanas, como iglesias que se acercan desde el sur, como vestidos negros que se quieren desvestir. Yo siempre te he llevado bajo mi bufanda azul por las calles como Cristo a la cruz. El exilio político uruguayo fue un exilio político, valga la redundancia, pero para resaltar con mayúscula las características del compromiso, las características del vínculo con Uruguay, de la iniciativa política en generar un movimiento de solidaridad mundial. Una consigna como la amnistía, que no era el socialismo, no era la revolución, era amnistía. Es en ese marco en el cual decidimos volver a la región. Se concibió el exilio como un momento transitorio. La actitud, la subjetividad estaba puesta en las valijas siempre prontas para volver.
Estaba escrito Vientos de amnistía corren América Latina, ese sería el título del primero. En joda con Hugo decíamos, el río no es un lugar para quedarse a militar. Acá demasiadas tentaciones. Mucha garota de Iparema, le decía yo. Nos fuimos a San Pablo nosotros. Entre tanto, otra gente vino a Porto Alegre. La percepción de Brasil era una percepción engañosa. Aparentemente había libertad de prensa, aparentemente pasaban muchas cosas y no sentías el Estado militar, o sea, no sentías la dictadura. Empieza a aparecer compañero clandestino y los milicos ahí dicen, hay una parte del PVP que está funcionando en Brasil, vamos a reventarlo. Militares uruguayos estaban buscándonos en Porto Alegre, cruzaron la frontera, se les abrieron las fronteras. Entonces en la rodoviaria me detienen y ahí empieza todo el periplo, digamos, del secuestro. Les digo que va a haber una reunión en mi casa, que va a venir gente importante. Entonces ahí me separo de mis hijos, que quedan con ellos, con los militares. Y vamos a estar ahí martes, miércoles, jueves y viernes en interrogatorio en mi casa con un militar uruguayo y el resto de personal de Brasil. Mandan un telegrama desde París al apartamento diciendo beca otorgada, llamar urgente. Hice esa llamada y de hecho mandé un mensaje en clave. Usé un nombre que lo teníamos para hablar de la prensa. Este mensaje fue transmitido a Hugo y Hugo llamó a varios medios en Porto Alegre hasta dar con Luis Claudio Cunha, que era el corresponsal de la revista Bella en Porto Alegre, junto con Scalco, un fotógrafo. E recebi telefonema de alguém falando espanhol, relatando que casal e duas crianças haviam desaparecido do seu apartamento. Chegamos até a porta do apartamento 110 e apertamos a campainha. A porta se entreabriu e apareceu o rosto de uma jovem morena, magra, e a porta foi escancarada e apareceram dois homens, cada um com uma pistola enorme. Nos colocaram dentro de uma sala, a sala estava semi-escurecida, e quando eu falei em português pela primeira vez, opa, o que está vendo? Nós somos jornalistas da revista Veja. Eu percebi uma certa hesitação do homem de bigode, que parecia comandar a operação. Aí a gente perguntou para ele o que estava acontecendo, né? Aí ele disse, não, isso é problema de estrangeiro ilegal no país, contrabando, essas coisas, né? Vocês entendem. A gente foi até a polícia para levantar as informações oficiais sobre o que havia acontecido. Na Polícia Estadual, o DOPS também negou, disse que não sabia de nada. Bom, naquele momento se instalou em nós uma dúvida, opa, tá todo mundo negando um negócio que a gente viu, notoriamente feito por policiais, portanto a coisa é mais grave do que aparentemente é. Então a partir daí a gente começou a tratar de um caso que cada vez mais se reforçava a ideia de sequestro. Identificar um personagem que era policial, e um policial brasileiro, mostrando que as pessoas que estavam presas no Uruguai haviam saído daqui com a colaboração brasileira. Isso era importante, porque mostrava a conexão Brasil-Uruguai na operação. Y bueno, y ahí empezó la denuncia del secuestro, la investigación y conocimiento del secuestro, que ha sido una hazaña importantísima para toda la denuncia y para la vinculación de Brasil al Plan Cóndor. La mayor parte de los desaparecidos uruguayos han sido secuestrados en territorio argentino. Otros han desaparecido en Paraguay. Y un grupo, entre los cuales se halla mi hija, Elena Quinteros, han sido detenidos por las autoridades uruguayas, que sin embargo niegan sistemáticamente haberlo hecho y tenerlos en su poder. En noviembre de 1978, la gran campaña de solidaridad desplegada por las Fuerzas Democráticas de Brasil y del mundo entero
impidió que Lilian Celiberte y Universindo Rodríguez, secuestrados por personal policial brasileño y militares uruguayos en Porto Alegre, junto con los dos pequeños hijos de Lilian, Camilo y Francesca, pasaran a engrosar la lista de desaparecidos. Es una pequeña victoria, no desaparecen ni Lilian ni Universindo, aparecen los Botijas. Queda retratado Eduardo Ferro con un cartel así que dice: este es el jefe de secuestro. Después que salías de la cárcel tenías que presentarte todos los meses y no estabas muy seguro en qué momento te estaban controlando, ¿no? O sea que en realidad lo que hicimos fue aguantar todo lo que pudimos, unos cuantos meses. Cuando llegamos a Brasil estaba muy cercano todo el secuestro de Lilian y Universindo. También la situación brasileña empezaba a cambiar y empezó el proceso de apertura. Participé en una operación que se le daba el nombre clave de Zapato Roto. Consistió en la detención de integrantes del PVP en Montevideo y luego de acuerdo con la policía brasileña se procedió a ir hasta la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, a detener a unas personas. Cuando empezaron a desertar militares uruguayos, nosotros armamos todo un dispositivo para recoger esos testimonios y vinieron fotógrafos acá a fotografiar los locales clandestinos de la represión y sacarlos después a nivel internacional, pero también en boletines acá mismo. Era una manera de decirles si son denunciables y van a tener que responder por lo que están haciendo, ¿no? La presencia de la CIDH hizo que el tema desaparecido comenzara a estar en dominio público. Ese fue un momento muy importante. Es la primera vez que los familiares de uruguayos desaparecidos tienen la oportunidad de juntarse todos. Tienen que venir la mayor cantidad para hacer la denuncia ante la CIDH. Las Fuerzas Armadas elaboraron un documento denominado Política de la República. En él se expresa el propósito de promover la puesta en vigencia de una nueva constitución ante la agresión subversiva. En el 80 los milicos hacen un plebiscito que todo el mundo pensaba que lo iban a ganar los milicos, que era por el sí y el no a la reforma constitucional, o sea, institucionalizaban la dictadura. El PVP define movilizarse y apoyar el no. Comenzamos a potenciar los pocos vínculos que teníamos con Montevideo para divulgar y apoyar el no. Salieron algunas pintadas, de allí a retomar las puntas del movimiento sindical. Yo ya voté, sí, por el no, por supuesto. ¿Por qué voy a estar? ¿Sí o no? No. El momento en que el movimiento popular tuvo la fuerza, la madurez y el grado de organización para empezar a destruir la base social dictatorial. En nombre del gobierno y las Fuerzas Armadas declaramos: no defraudaremos jamás al pueblo oriental. Acá los milicos plantean las asociaciones profesionales. Pantalla para hacer creer que había movimiento sindical. Y entonces, conversando con los compañeros de los sindicatos acá, dijeron: vamos a meternos en las asociaciones profesionales. Los sindicatos legales, que por abajo de la cuerda, los tipos iban de a poco ganando lugar. El PIS tiene en todo ese proceso de gestación compañeros que habían estado presos algunos y otros que no habían estado presos pero que estaban vinculados a nosotros. El Richard Reed, Pepe Tuimil, Daniel Santín y además la gente vinculada a FUNSA. Se engancha también Carlitos Pereira. Carlitos Pereira era muy joven, estaba haciendo sus primeras experiencias en FUNSA, era dirigente de FUNSA y estaba en una corriente rebelde. Yo me acuerdo de reunirme con él en San Pablo y él traer los boletines. Desde Brasil nosotros viajábamos primero a la frontera y después adentro del país, clandestinamente, ¿no? Para mantener los contactos acá. Agua que cae de tus ojos, maestros del insomnio y de la tristeza. Agua que inunda tu boca blasfema de
llegamos al 83 con el 1 de mayo, que hacíamos apuestas allá en Brasil, me acuerdo, y decíamos, ¿cuántos van a ir? Porque todos nos decían, esto viene, y ya. Yo me acuerdo que yo dije 25.000, fíjate, nada. Fueron 100 y pico de mil personas. Libertad y plena vigencia de la Constitución. Segundo, amnistía. Tercero, libre agremiación de empleados públicos y estudiantes. Restitución de todos los despedidos. Pleno empleo y 8 horas de trabajo. Abaratamiento de la canasta familiar. Inmediato ajuste de salarios y jubilaciones. Eliminación del impuesto a los sueldos. Derogación del tope de 60 años para jubilarse. Si vos analizás todo lo que fue el periodo de la dictadura, no hubo un día en que no hubiera compañeros del PVP y de otras organizaciones haciendo cosas. Siempre, de alguna manera, se buscó resistir. La capacidad de entrega de todos los compañeros, el sacrificio, la actitud para asumir los riesgos que fuesen. Sigo creyendo que el sujeto social son los trabajadores organizados. Sigo creyendo que lo que hicimos desde el punto de vista de la actitud fue lo correcto. Confiar en la capacidad de la gente para cambiar. Siempre que haya dictadura va a haber gente que va a resistir, sin medir mucho las consecuencias.